Detente un momento. No proceda. No trates este momento como si fuera otro video sobre dinero o fe. Si presionaste play esta mañana, hay una razón espiritual y no es una razón cómoda. Hay algo que estás enfrentando en tu vida financiera en este momento. Algo invisible, silencioso, que no se manifiesta como una falta inmediata, sino como una fuga constante. Tú trabajas, tú pusiste el esfuerzo, tú planificas, pero el dinero no se queda así. Y eso no sucede porque no sabes ganar, no sucede porque ores muy poco, y no sucede por casualidad. Hay una razón más profunda, que rara vez se menciona en voz alta, por la que, cuando se revela, estructuras enteras se derrumban, creencias familiares, orgullo espiritual, la falsa idea del control. El Salmo 145 no comienza pidiendo nada, no nace de la escasez, comienza estableciendo algo que muchos evitan afrontar, la autoridad. Y cuando se reconoce la autoridad correcta, no es necesario mendigar para que fluya, se mueve por sí solo. Mucha gente piensa que el problema es el dinero, pero el dinero es solo el síntoma. El verdadero problema es la fuente, y la fuente no se enciende porque lo necesitas, se abre porque estás en el lugar correcto. El Salmo 145 no enseña estrategias, no promete velocidad. Él no negocia plazos, describe una dura realidad. No todo el mundo está en condiciones de sostener el flujo. Hay gente que trabaja sin parar, pero todo se les escapa de las manos. Otros no compiten, no fuerzan las cosas y nunca se derrumban. La diferencia no está en el esfuerzo, está en la autoridad bajo la cual permanecen. Cuando no se reconoce la autoridad, uno se convierte en su propia fuente. Y cuando eres la fuente, todo depende de tu fuerza. Si te detienes, todo se desmorona. Si te cansas, todo se congela. Si dudas, todo desaparece. Esta es una clara señal espiritual de desalineación. Ahora, escucha atentamente. El Salmo 145 rompe este ciclo de silencio. Él te revela, con firmeza y calma, que la fuente no te pertenece. Y es precisamente por eso que no se puede agotar. Aquí es donde mucha gente se echa atrás, porque reconocer la autoridad requiere silenciar el ego. Ya basta de la actitud de «lo he conquistado», ya basta de depender de títulos. Deja de utilizar el esfuerzo como un intento de controlar el mañana. Solo queda una pregunta, y nos enfrenta a ella. ¿Bajo qué autoridad estás tú? Este salmo no ofrece respuestas teóricas. Él responde con consecuencia espiritual. Cuando la autoridad está en el lugar correcto, todo mira hacia arriba. No mendiga, pero porque depende. La dependencia no es una debilidad. La dependencia es la alineación con la fuente. Y cuando se reconoce la fuente, la mano se abre. No es tuyo, la mano que sostiene el orden. Ahora, únete a mí en oración. Padre, esta mañana hemos roto todo intento invisible de hacer a esta persona la fuente misma. Rompimos el orgullo silencioso, rompimos el ciclo del esfuerzo sin permanencia. Rompemos todos los desagües espirituales que consumen lo que entra. Restablece el orden, reposicione esta vida bajo la autoridad correcta. Donde hay fugas se crea retención, donde hay miedo se establece la santa dependencia. Donde haya habido escasez recurrente, libera provisión continua. Que la fuente se abra, no a través del mérito, sino a través de la alineación. Que el flujo continúe, no por la fuerza humana, sino por la autoridad espiritual. El Salmo 145 no es inspirador, él gobierna. Y cuando la autoridad se reconoce, la provisión responde. Quédate hasta el final, porque lo que ya se ha empezado a ajustar no se interrumpirá. Ahora, si puedes percibir ese peso en el aire, este silencio que nada promete, pero es necesario tomar una posición, así que no te apresures, porque lo que viene a continuación no es enseñanza, es una confrontación espiritual. Cierra los ojos por un momento, ajusta tu respiración y no repitas palabras.
Sométete a la autoridad, quien gobierna este momento. Padre, en este momento no entramos en oración para pedir nada. Entramos para establecer orden. Ahora, en el nombre de Jesús, me pongo bajo la autoridad que sustenta todas las cosas. Yo mando que toda influencia invisible que trabaja contra esta vida financiera sea expuesta y destruida. Reprendo toda envidia silenciosa, cada palabra dicha en secreto, todas las intenciones disfrazadas que intentaron secar recursos, bloquear caminos y generar inestabilidad. Rómpelo ahora, en el nombre de Jesús. Decreto que toda brujería dirigida a las finanzas, consciente o inconsciente, pierde completamente su poder. Todo trabajo espiritual contrario, toda manipulación invisible, todo intento de confundir, retrasar o dispersar recursos, deshaste ahora. Levanto el escudo del Altísimo. Ningún disparo de flecha prospera. No queda ninguna palabra envenenada. Ahora reprendo toda maldición familiar relacionada con el dinero. Ciclos repetidos de escasez, historias de esfuerzo sin permanencia, patrones de pérdida que han atravesado generaciones. Sé quebrantado ahora en el nombre de Jesús. Que la espada del Señor corte todo vínculo antiguo que decía: en nuestra casa el dinero nunca se queda. Esa afirmación ahora es irrelevante. Declaro que esta vida ya no vive fuera del orden, ya no vive en la improvisación espiritual, ya no vive tratando de defender lo que solo la autoridad divina puede defender. Ahora bien, mientras se realiza esta oración, escribe Amén en los comentarios y suscríbete, porque no solo estás mirando, estás tomando una posición. Padre, sé nuestra fuerza, que tú seas la fuente. Sé tú quien sostenga cuando la fuerza humana falle. Yo ordeno que todo espíritu de temor financiero sea reprendido. Ante la escasez, cunde el pánico. Toda la ansiedad cuando los números no cuadran, está roto ahora. Que la luz del Señor disipe toda confusión. Que se restablezca el orden, que el flujo encuentre espacio para permanecer. Declaro, donde hubo prueba, habrá permanencia. Donde hubo inestabilidad, habrá estabilidad. Donde antes el dinero entraba y salía, ahora encuentra el camino hacia el gobierno. El Salmo 145 revela que todo depende de quién gobierna, y hoy esta vida reconoce la autoridad que le corresponde: permanecer, porque la guerra ya ha comenzado y ya se está restableciendo el orden. Y aquí hay una verdad que hay que decir con calma, porque disipa mucha ansiedad. No persuades al flujo. El flujo solo persiste allí donde no necesita ser convencido. Cuando se establece la autoridad, nada espectacular sucede fuera de ella. No hay ruido, no hay ninguna emoción exagerada, no hay señales visibles que puedan demostrarle nada a alguien. Lo que está sucediendo es más profundo. Una firme tranquilidad se instala, y con ello, un cambio definitivo. Ya no necesitas demostrar que mereces recibirlo. No es necesario justificar por qué el dinero debería quedarse. No hay necesidad de dar explicaciones cuando las cosas aún no han tomado forma. La autoridad no exige pruebas. Ella simplemente te pide que dejes de intentar ocupar un lugar que no es tuyo. Deja de entrar en pánico cuando tu dinero se retrasa. Deja de desesperarte cuando aún no has obtenido los resultados. Deja de forzar el flujo para que obedezca a tu ritmo. Esto no es pasividad, se trata de posicionamiento.
Si has vivido mucho tiempo bajo estrés, intentando solucionar todo por ti mismo, soportando todo con esfuerzo, eso no significa debilidad. Significa que has permanecido demasiado tiempo en un entorno donde la autoridad nunca estuvo claramente definida. El Salmo 145 no pretende enseñarte cómo hacer más. Él viene a reorganizar el orden. Y cuando se reestablece el orden, sucede algo natural. El dinero no necesita ser perseguido. Reconoce el espacio donde puede permanecer. Pero aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que reconocer la autoridad con palabras es suficiente. Creen que declarándolo en voz alta lo soluciona todo. Pero si no hay acción consistente, la autoridad sigue siendo meramente teórica. Por lo tanto, el Salmo 145 apunta a algo muy específico. Algo sencillo, algo pequeño, algo que muchos leen, pero pocos se atreven a afrontar. La mano. En la siguiente parte, hablaremos de lo que realmente sucede cuando la mano se abre y por qué tantas personas han abierto sus manos y, sin embargo, nunca han visto que el flujo continúe. Porque abrir la mano antes de que se dé la orden correcta no sostiene nada. Si te vas ahora, solo entenderás la mitad del mecanismo. El Salmo 145 no habla de dar para recibir, no habla de negociación espiritual, revela un signo silencioso de autoridad. En el lenguaje de este salmo, la mano no representa la moralidad, ella representa gobierno. Un puño cerrado intenta asegurar su propia supervivencia. Una mano abierta reconoce que hay una autoridad por encima de ella, y el dinero solo se queda en lugares así. Mucha gente dice que abrieron sus manos, que ayudaron, que compartieron. Pero si al abrirla, la mente todavía está calculando el riesgo, el miedo, la pérdida, así que esa mano nunca estuvo realmente abierta. Era una mano temblorosa, impulsado por la ansiedad, todavía gobernado por el miedo a quedarse sin nada. El Salmo 145 no responde a la acción externa, responde al estado interior que sustenta esa acción. Y este estado no se puede fingir. Puedes parecer bien arreglado por fuera, pero si la ansiedad todavía gobierna tu interior, el flujo no permanecerá. No a través del juicio, pero porque reconoce quién todavía está intentando controlarlo todo. Ahora, respira. Salga de este momento de oración lentamente. No corras. En la siguiente parte, profundizaremos exactamente en ese punto que pocos se atreven a abordar, porque desafía viejas creencias, seguridad y control. Permanece, porque entender esto solo a medias cambia poco, pero entenderlo hasta el final redefine todo. Este es un punto que pocas personas pueden soportar escuchar sin defenderse internamente. No toda mano extendida crea flujo, no toda abertura sostiene la permanencia. Solo manos que se abren después, allí donde la autoridad ha sido adecuadamente establecida, estos se convierten en lugares donde los recursos pueden permanecer. El Salmo 145 no invierte el orden. En primer lugar, se reconoce la autoridad. Entonces, la mano se abre, y solo entonces la primavera encuentra descanso. Si intentas abrir tu mano mientras todavía tienes autoridad en ella, puedes llamar a eso fe, pero el flujo llama a esto inestabilidad. Y la inestabilidad no es un entorno donde el dinero se queda estancado. Preste mucha atención. Las personas que viven constantemente en la escasez no son personas que no saben ser generosas. Se trata de personas que nunca han vivido en un lugar donde no tuvieran que subsistir por completo. Siempre calculan, siempre crean planes de contingencia, siempre anticipan el peor escenario posible, no porque sean negativos, pero porque nunca han sido posicionados en un orden donde la fuente no dependa de manos humanas para existir. El Salmo 145 no te llama a la imprudencia, no fomenta el descuido, no dice que abandonemos la responsabilidad. Él hace algo más profundo. Él reposiciona.
Y cuando la posición es correcta, la mano deja de ser un riesgo. Se convierte en una señal, un cartel silencioso que dice, no hay necesidad de defensa aquí. Aquí no hay necesidad de hacer pruebas. Aquí hay un orden donde las cosas pueden permanecer. Aquí es donde cambia el comportamiento del dinero. No llega urgentemente. Él no llega gritando. No basta con demostrar nada. Él llega constantemente, y así permanece. La constancia es algo que muchas personas no pueden tolerar porque no produce la sensación de victoria inmediata, no produce euforia, no genera impacto emocional. Pero la consistencia es la señal más clara de un flujo que no se puede interrumpir. Las personas que nunca se quedan sin dinero no son necesariamente personas que siempre ganan más, son personas cuyo flujo no se ve interrumpido por el miedo. Si mientras escuchas esto, surge en ti una tensión familiar, una sensación de que si no te aferras, todo se te escapará. Eso no significa que estés equivocado. Simplemente significa que has vivido demasiado tiempo en un sistema que nunca te ofreció verdadera seguridad. El Salmo 145 no te acusa de esto, simplemente revela por qué el flujo no se mantiene. Y es aquí donde mucha gente se equivoca. Oyen hablar de abrir la mano y corren a imitar el gesto. Primero abren sus manos, pero nunca reposicionan la autoridad. El resultado es siempre el mismo. El flujo pasa, pero no se queda. Y la tensión continúa. Sienten que hicieron todo bien, pero algo todavía no es estable. Si no continúas con la siguiente parte, es muy probable que caigas en ese mismo error, porque lo que viene a continuación no habla de acción, habla de un estado muy raro donde la gente deja de preocuparse por el mañana y aún así el dinero sigue llegando hasta ellos, no por imprudencia, pero porque permanecieron firmes en una posición que el Salmo 145 describe muy claramente. Si lo abandonas ahora, volverá al patrón anterior, abrir las manos con miedo, y a eso le llamamos fe. El Salmo 145 no funciona de esa manera. Hay un estado mencionado en este salmo que muchos conocen solo de oídas, pero pocos se atreven a permanecer en ella, no porque sea difícil, pero porque se enfrenta directamente a la naturaleza humana. Fuimos entrenados para sobrevivir, y este es el estado. Ya no me preocupo por el mañana. En el momento en que se pronuncia esa frase, algo se agita dentro de muchas personas. Eso es irresponsable, eso es peligroso, eso es ingenuo, pero esa reacción no es sabiduría, es un instinto de control que se ha honrado durante demasiado tiempo en nombre de la responsabilidad. Escuchen con atención, porque en la siguiente parte vamos a separar con mucha precisión qué es la preocupación y qué es el posicionamiento. Y si entendéis esto hasta el final, el flujo deja de ser un acontecimiento y se convierte en un estado. Cuando alguien dice que se preocupa por el mañana por sentido de responsabilidad, a menudo lo que está en juego detrás de escenas no es la prudencia, sino el miedo. Miedo a que si no se mantiene todo bajo control, todo se desmoronará. Esto no es preparación, es control disfrazado de madurez, y el control nunca ha sido el lugar del orden. El Salmo 145 no niega la existencia del mañana, simplemente deja una cosa muy clara. El mañana no es un trono de autoridad. Cuando la autoridad se traslada al futuro, uno nunca está verdaderamente arraigado en el presente. Vives en un estado constante de alerta. La alerta constante no crea orden, crea tensión. Las personas que están constantemente preocupadas por el mañana siempre están a la defensiva. Pueden ser competentes, disciplinados y organizados, pero cada decisión surge de la misma pregunta silenciosa. ¿Y si falta? Cuando esta pregunta rige, el flujo se distorsiona. El dinero no rechaza a la gente cautelosa, pero no se queda ahí donde todo lo decide el miedo. Esta es una verdad difícil de escuchar. Las personas que nunca se quedan sin dinero no son necesariamente las que siempre tienen más. Ellos son los que nunca colocaron el mañana en el trono. No ignoran los riesgos, simplemente no ceden la autoridad al riesgo. El Salmo 145 describe un arroyo que viene en el momento adecuado, ni antes ni después.
suficiente para sostenerse, no para presumir. Y el tema del tiempo molesta a mucha gente, porque no ofrece una sensación de control, no da la impresión de una ventaja, no crea la ilusión de poder, pero el momento oportuno es la señal más clara del orden. La verdad es simple. Aquellos que necesitan desesperadamente dinero siempre se posicionan por debajo de él. Aquellos que no se sienten amenazados por el dinero permanecen por encima del flujo. El dinero no fluye a quienes lo convierten en un salvavidas para el mañana, fluye a quienes no lo utilizan como red de seguridad emocional. No preocuparse por el mañana no significa ser negligente. Significa no tomar decisiones basadas en el miedo al mañana. La autoridad no reside en escenarios futuros, reside en el orden actual. Y cuando el presente está alineado, el mañana encaja en su lugar. El Salmo 145 no promete excesos para impresionar, promete suficiencia en el momento exacto. Y eso te libera del pánico. No entrar en pánico es un estado raro, porque este mundo fue construido para convencerte de que si no te importa, te quedarás atrás. El Salmo 145 dice lo contrario. Aquellos que no están preocupados por el mañana son los más difíciles de manipular. No sucumben a la escasez, no se mueven debido a la presión, no persiguen promesas vacías, no tienen prisa. Y los que no tienen prisa se quedan en una posición que la corriente respeta. Si al escuchar esto se da cuenta de que muchas de sus decisiones financieras se tomaron únicamente para reducir la ansiedad, no mantener el orden, eso no significa que estés equivocado. Simplemente significa que has vivido demasiado tiempo en un entorno donde se le ha dado demasiado poder al mañana. El Salmo 145 no te dice que abandones el mañana. Él simplemente lo devuelve a su lugar apropiado, no en el trono, simplemente como consecuencia. Y cuando el mañana deje de reinar, ya no necesitarás cambiar la paz por una falsa sensación de seguridad. El dinero empieza a responder de una manera diferente. No empujar, débil, no hay persecución. Él se queda porque hay un lugar donde quedarse, pero tenga cuidado. Si te vas de aquí ahora, es muy fácil volver al viejo patrón, preocuparse por el mañana. Y a eso le llamamos madurez. El Salmo 145 llama a esto desalineación, mientras que en la práctica lo que muchos hicieron fue simplemente devolver el mañana al trono. Cambiaron la ansiedad manifiesta por una ansiedad más educada, pero el centro sigue siendo el mismo. Y es aquí donde surge un profundo malestar, porque en la siguiente parte del Salmo 145 algo se hace evidente, algo que muchos prefieren ignorar. ¿Por qué algunas personas no oran mucho y sin embargo nunca les falta lo suficiente? No porque sean favorecidos, no porque tengan algún privilegio oculto, pero porque permanecieron dentro de un orden que este salmo describe con gran precisión. Si no se entiende este punto, toda la secuencia se distorsiona. Puedes intentar aplicar todo lo que has escuchado hasta ahora, pero el flujo no se mantendrá. Hay algo en este salmo que rompe un viejo hábito casi automático. Cuanto más te falta, más pides, pero el Salmo 145 no describe a personas que pasan su vida mendigando, describe a las personas posicionadas, y cuando alguien está posicionado correctamente, no necesita gritar para ser escuchado. No hay necesidad de insistir, no es necesario demostrar urgencia. Hay una fría verdad aquí. Pedir no crea orden. Preguntar solo revela la propia posición. Cuando alguien pregunta por miedo, confirma que está fuera de la autoridad. Cuando pides que algo salga de la tensión, estás diciendo que la fuente no está en un gobierno estable. El Salmo 145 no condena la petición, pero revela algo aún más profundo. Hay gente que pide muy poco y el flujo sigue llegando solo, no porque sean especiales, pero porque no utilizar la petición como una forma de aliviar la ansiedad. Mucha gente pregunta no porque lo necesite, pero debido a que no pueden permanecer de pie dentro del orden mientras esperan.
Necesitan escuchar algo inmediatamente. Necesitan ver que algo suceda ahora. Necesitan una señal rápida. Y cuando no la reciben, piden más. Pero pedir más no acelera el flujo. Simplemente expone la presión que se ejerce sobre el flujo. El Salmo 145 describe un escenario completamente diferente. Todo el mundo está esperando, pero nadie grita. No empujan, no compiten. Esperar aquí no significa esperar ansiosamente. Se trata de permanecer firmemente en la posición correcta y permitir que la fuente funcione por sí misma. Precisamente aquí es donde mucha gente se equivoca. Creen que cuantas más palabras utilizan, más fe demuestran. Pero en este sistema, la fe no se mide por la intensidad del discurso. Se mide por la capacidad de mantener la calma y no entrar en pánico. Quien no necesita pedir mucho sabe algo fundamental. La fuente no se pierde. Ella solo está siguiendo órdenes. Y la orden no responde a la presión. Ella responde a la posición. Cuando pides acelerar la fuente, ésta se desalinea. No porque preguntar esté mal, pero porque la motivación detrás de la petición surge del miedo. El Salmo 145 no te dice que permanezcas en silencio. Él revela que llega un punto en el que las palabras ya no son necesarias. No porque no te escuchen, pero porque todo ya está arreglado. Quien pide poco no lo hace por orgullo. Lo hacen porque no usan palabras para controlar los resultados. No te están pidiendo que te calmes. No te piden que rellenes los espacios en blanco. Permanecen de pie el tiempo suficiente para que la fuente se manifieste. Y eso es raro, porque quedarse quieto cuando todavía no hay nada visible hiere el ego. Disipa la ilusión de que estoy haciendo algo. Pero el Salmo 145 lo muestra claramente. Hay ocasiones en las que hacer más de lo necesario solo crea un desequilibrio. Cuando exiges demasiado, impides que la fuente actúe. Tú interfieres, y alterar el orden siempre crea distorsión. Si al oír esto te das cuenta de que muchas de tus oraciones eran intentos de disminuir tu miedo y no se trata de permanecer en la posición correcta, eso no significa que estés equivocado. Simplemente significa que todavía estás aprendiendo a confiar en el orden y no en caso de emergencia. Esto simplemente revela que te has acostumbrado a vivir dentro de un sistema en el que todo debe ser forzado, donde nada sucede sin persistencia. Permanecer donde se necesita requiere un esfuerzo continuo, pero el Salmo 145 no funciona por imposición. Él opera por alineación. La fuente no viene porque hables de más, ella viene porque la impaciencia ya no altera el orden. Y cuando el orden no se altera, no es necesario invocar la fuente, simplemente sucede. Aquí es donde surge un profundo malestar para quienes preguntan constantemente: ¿por qué algunas personas no necesitan demostrar absolutamente nada y aún así se les concede autoridad? No porque estén en silencio, pero porque cruzaron un umbral que el Salmo 145 describe claramente. Si te vas antes de entender esto, volverás pidiendo más, y a eso llamarás humildad. Pero el Salmo 145 no funciona de esa manera. Hay algo que muy pocas personas se dan cuenta cuando leen este salmo, no porque sea difícil de entender, pero porque va en contra de todo lo que hemos sido condicionados a hacer. En este sistema, nadie recibe autoridad porque ha demostrado su valía durante tiempo suficiente. La autoridad no viene de hacer más. No es necesario explicarlo más. No hace falta insistir con más palabras. La autoridad solo se concede cuando alguien está en la posición correcta. Y eso agota a mucha gente, porque muchas personas pasan toda su vida intentando demostrar que merecen recibirlo, para demostrar que son responsables, para demostrar que no son perezosos, para demostrar que son confiables. Pero el Salmo 145 ignora completamente este sistema, no porque estas personas estén equivocadas, pero porque están fuera del orden que otorga la autoridad. En este sistema no se gana autoridad mediante el esfuerzo,
Ganas autoridad cuando dejas de competir. Este es un punto que pocas personas pueden aceptar. Mientras demuestras tu valor, estás declarando que la autoridad aún no te ha sido concedida. Y cuando no se ha concedido la autoridad, el flujo no tiene por qué permanecer. El dinero no es sinónimo de competencia. La competencia permite actuar, pero es la autoridad la que determina si algo puede suceder, quedarse. El dinero responde a la autoridad. El Salmo 145 describe un mundo donde no es necesario imponer la autoridad, ella simplemente es reconocida. Y cuando se reconoce, todo funciona de manera diferente. Los que tienen autoridad no necesitan decir mucho, no necesitan persuadir, no es necesario levantar la voz. No entran a una habitación con una actitud de «por favor, dámelo», vienen con la actitud de «me pusieron aquí». Y el dinero lo reconoce, no por emoción, pero en orden. Si al oír esto surge en ti un sentimiento familiar, el hábito de tener que explicar siempre por qué necesitas algo, de tener que justificarse siempre, exagerar para que nadie dude, esto no significa debilidad, simplemente significa que has vivido demasiado tiempo en un sistema donde todo requiere permiso. El Salmo 145 no opera con permiso. Él opera por delegación. Y la delegación no ocurre solo porque alguien la pide durante demasiado tiempo. Esto sucede cuando alguien deja de asumir roles que no le pertenecen. Cuando dejas de sabotear, dejas de competir por la autoridad. Y cuando la disputa termine, se concede la autoridad. Esta es la paradoja que muchos no pueden tolerar. Creen que si no demuestran su propio valor, serán superados. Pero el Salmo 145 revela lo contrario. Cuanto más necesita alguien demostrar algo, más baja sea la posición que ocupa. Aquellos que no necesitan demostrar nada ya están en una posición de autoridad. Y cuando estás en una posición de autoridad, no necesitas forzar el flujo. El flujo reconoce por sí solo dónde debe permanecer. Por eso algunas personas no hacen mucho ruido, no dan explicaciones constantemente, no se cansan intentando convencer a los demás, y aún así tienen mucho dinero, no porque tengan suerte, pero porque no alteran el orden mediante un esfuerzo inconsciente. No usan la acción para ocultar el miedo, no actúan para ser vistos, no hablan para ser escuchados. Ellos permanecen. Y permanecer en el lugar correcto es una de las cosas más raras de este mundo. El Salmo 145 no te pide que dejes de actuar. Él te está pidiendo que dejes de actuar para ser reconocido. Y estas dos cosas son completamente diferentes. Actuar con autoridad es diferente a actuar para ganar autoridad. Cuando actúas para ganar autoridad, nunca es suficiente. Siempre falta algo. Siempre hay más evidencia que presentar. Pero cuando actúas desde la autoridad, todo lo que toca encuentra un lugar donde quedarse. Si estás escuchando esto y te das cuenta de lo agotado que estás por tener que demostrar constantemente tu valor, entiende que esto no es el destino, es una posición, y la posición se puede restablecer. El Salmo 145 no otorga autoridad a través de rituales externos. Él otorga autoridad a través de un profundo consentimiento interior. Consentimiento que no eres la fuente. Aceptación de que no controlas la supervivencia. Consentimiento de que se te ha colocado dentro de un orden mayor a tu capacidad de esfuerzo. Cuando ese consentimiento ocurre, algo cambia silenciosamente. Ya no necesitas demostrar nada. Y cuando ya no necesitas demostrarlo, no desperdicias energía. El flujo percibe esto, y así sigue siendo. En la siguiente sección profundizaremos en algo que incomoda a muchas personas. ¿Por qué algunas personas no necesitan trabajar tan duro y sin embargo sus vidas permanecen estables? No porque sean pasivos, pero porque cruzaron un umbral que el Salmo 145 marca claramente. Si te vas antes de llegar a ese punto, tendrás que volver y probar más, y llamar a eso un esfuerzo legítimo. Pero el Salmo 145 no funciona por esfuerzo. Describe un estado que muchos confunden con lentitud. Este estado es inquebrantable.
Inquebrantable no significa inmóvil, significa permanecer firme, firme en una posición que no flaquea según las circunstancias. Y eso es algo a lo que el dinero es extremadamente sensible. El dinero no teme ningún riesgo, teme la inestabilidad laboral. Muchos creen que si hacemos todo bien durante el tiempo suficiente, todo se solucionará solo. Pero el Salmo 145 no habla de tiempo suficiente, él habla de firme. Puede que estés haciendo las cosas correctas, pero si tu posición cambia según los resultados, el flujo no se mantiene. La inestabilidad se manifiesta de esta manera. Cuando las cosas van bien, confías. Cuando disminuyen el ritmo, empiezas a dudar de ellos. Cuando aparecen los resultados, crees. Cuando retroceden, te pones ansioso. Esta posición no es estable, y la inestabilidad no es donde reside el flujo. El Salmo 145 describe a personas que no reaccionan a las fluctuaciones. No suben ni bajan con números, no cambian de posición bajo presión, no porque sean rígidos, pero porque su posición no depende de los resultados. Los resultados van y vienen, la posición se mantiene. Muy pocas personas están dispuestas a entrenarse para esto, porque el mundo recompensa las reacciones rápidas, el ajuste constante y la flexibilidad emocional. Pero el Salmo 145 no recompensa eso. Él recompensa la perseverancia. Y cuando estés firme, no necesitas reaccionar. Y cuando no reaccionas, no creas ruido. Y el ruido es lo que más rápidamente destruye el flujo. Mucha gente no es pobre, simplemente viven en constante fluctuación. Cada fluctuación envía una señal silenciosa: este lugar es incierto. Y el dinero, como cualquier sistema vivo, no permanece donde hay incertidumbre. No a través del juicio, no como castigo, solo para que quede constancia. El Salmo 145 muestra que aquellos a quienes se confía la fuente son aquellos que no permiten que las condiciones externas determinen su estado interior. No se dejan guiar por sentimientos fugaces, se guían por un orden, y ese orden no cambia de un día para el otro. Si estás escuchando esto y te das cuenta de que a menudo has cambiado de dirección por miedo, eso no significa que estuvieras equivocado. Simplemente significa que viviste en un entorno que te obliga a reaccionar constantemente. El Salmo 145 no acusa, presenta un patrón diferente. Este patrón es simple y profundamente incómodo: permanecer quieto cuando no hay ninguna razón real para moverse. No se trata de esperar pasivamente, se trata de negarse a desmontar la propia posición para aliviar la ansiedad. Esto es difícil porque aquellos que no reaccionan son fácilmente malinterpretados. Llamado lento, una llamada de alguien que no es urgente, se le llama así a alguien que pierde oportunidades, pero el Salmo 145 no opera en el ámbito de la interpretación humana, opera en el campo del reconocimiento del orden, y el orden no se impresiona por la velocidad, ella analiza la estabilidad. Los que están estables no necesitan explicar lo que están haciendo, no es necesario justificar por qué los resultados aún no han aparecido. No se necesita mantener una imagen. Mantenerse erguido es lo que define el flujo. Esto es lo que comunica: este es un lugar donde puedo quedarme. Preste mucha atención. Las personas con un flujo financiero estable no siempre experimentan grandes logros visibles. Viven a un ritmo constante. La estabilidad no es emocionante, pero la coherencia genera confianza en el sistema. Al dinero no le gustan los extremos emocionales. Prefiere entornos predecibles, no por las fórmulas, sino por la posición. Una posición que no fluctúe es lo más raro en esta era, y también el más premiado, sin anuncio alguno. El Salmo 145 no te enseña a hacer más. Él te enseña a no hacer más de lo necesario. No te dejes llevar solo porque los resultados aún no se han materializado. Si mientras escuchas esto, de repente sientes la necesidad de cambiar algo, ajustar algo, hacer solo una cosa más para aliviar la ansiedad, eso parece. Míralo directamente.
es muy posible que estés a punto de flotar, y la fluctuación es lo único capaz de interrumpir el flujo, incluso cuando todo lo demás es correcto. El Salmo 145 plantea una exigencia clara, aunque incómoda. Mantente firme incluso cuando aún no haya evidencia. No por ceguera, pero eso se debe a que la orden no requiere pruebas para funcionar. En la siguiente sección, aprofundizaremos en algo aún más profundo. ¿Por qué algunas personas no necesitan aferrarse fuertemente, pero nunca pierden lo que tienen? No porque tengan suerte, pero porque superaron un temor muy específico que el Salmo 145 nombra claramente. Si te vas antes de abordar este punto, fácilmente volverás a fluctuar según las circunstancias, y a eso lo llamarás flexibilidad. Pero el Salmo 145 no opera por fluctuación. Existe un temor que casi nadie puede nombrar apropiadamente. No es solo el miedo a la carencia, no es solo el miedo a la pobreza, es el miedo a perder lo que acabas de ganar. Y es este miedo silencioso y tácito el que destruye el flujo más rápido que casi cualquier error visible. El Salmo 145 no habla de apego, no habla de acumular, describe un estado en el que la persona ya no se aferra por miedo. Y eso es precisamente lo que mucha gente no puede soportar. En la siguiente parte tocamos algo que asusta a mucha gente precisamente porque desmantela el último refugio del miedo. Cuando no te aferras, no porque te hayas rendido, sino porque has encontrado una base que no se puede remover, algo cambia profundamente en tu relación con la corriente. La mayoría de la gente cree que dejarse ir es peligroso, pero el Salmo 145 revela que el verdadero peligro es vivir en un estado de apego a los demás. Aquellos que se aferran viven en un estado constante de alerta. Aquellos que se aferran siempre anticipan pérdidas. Anticipar pérdidas significa vivir fuera del presente, fuera del orden. Hay un punto silencioso donde la provisión deja de ser algo que intentas proteger y se convierte en algo que te acompaña, no porque controles, sino porque no amenazas el orden a través del miedo. Este es el umbral que casi nadie cruza, porque cruzarlo exige aceptar algo muy desafiante. El flujo no te pertenece, pero tampoco está en tu contra. Mientras uno cree que hay que vigilar todo de cerca para no perderse, ella permanece tensa, y la tensión es inestabilidad refinada. El dinero lo percibe, no como una emoción, sino como una señal. El Salmo 145 describe a personas que reciben sin retractarse, que permanecen sin endurecerse, los liberan sin pánico, no porque tengan garantías, sino porque ya no ponen su propia identidad en lo que poseen. Aquí está la verdad que pocos están dispuestos a escuchar. Cuando necesitas proteger demasiado algo, ya crees que podría destruirte si lo pierdes, y darle ese poder a cualquier cosa crea dependencia. La dependencia nunca sostiene el flujo. La provisión continua surge cuando la pérdida deja de ser una amenaza existencial. Podrías perder cosas, pero no pierde terreno, no pierde el foco, no pierde su orden. Por eso el Salmo 145 no promete una acumulación infinita, él promete apoyo, día tras día, el momento justo, justo la medida. Cuando alguien vive así, no hay que vigilar el dinero, no es necesario obligarlo a quedarse, se queda porque no encuentra ningún temor que gobierne el medio ambiente. Si al escuchar esto sientes un profundo malestar, casi como si algo dentro de ti dijera, pero ¿y si? Es normal. Ese ¿qué pasaría si? Es el último eco del apego que intenta mantener el control. El Salmo 145 no te dice que ignores tus responsabilidades, el que ordena quitar el temor del trono, porque cuando reina el miedo, incluso la abundancia se vuelve frágil, pero cuando prevalece el orden, incluso las cosas más pequeñas se mantienen firmes. En la siguiente parte tocaremos el último punto de esta secuencia. ¿Por qué algunas personas parecen resistir las pérdidas sin derrumbarse, mientras que otras se derrumban incluso antes de perder nada? No es fuerza emocional, no es frialdad, es una posición.
Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué el Salmo 145 llama a esto descanso, no como una pausa, pero como un gobierno restaurado. Y cuando la orden reconoce esto, algo silencioso se apodera de ella. No hay ningún anuncio, no hay señal externa, solo hay estabilidad. El Salmo 145 señala ese lugar donde la confianza no se concede como una prueba, sino como una consecuencia. Cuando ya no necesitas pruebas para sentirte seguro, te vuelves confiable. Es confiable no en el sentido humano, sino en el sentido del flujo. Muchos creen que para ganar más es necesario prepararse emocionalmente para la ganancia, pero el Salmo 145 revela algo más profundo. Recibir más requiere no dejarse alterar por lo que viene a nuestro paso. La mayoría de las personas fracasan porque no saben cómo lidiar con la escasez. El fracaso surge de no saber manejar la abundancia. Cuando algo aumenta, el miedo aumenta con ello. Y el miedo, incluso cuando se disfraza de prudencia, crea tensión. La fuente no se expande en entornos tensos, se queda donde hay espacio interno, donde no hay ninguna urgencia oculta, donde no hay vigilancia excesiva. Por eso algunas personas reciben más responsabilidades, más recursos, más oportunidades sin derrumbarse, no porque sean fuertes, sino porque no le dan un peso existencial a lo que reciben. No hacen del dinero un pilar de su identidad, no hacen del resultado un lugar de descanso. El Salmo 145 describe a personas que son sostenidas porque no exigen que la provisión las salve, no viven esperando que algo externo finalmente les traiga la paz. Y aquellos que no exigen la salvación no van contra la corriente. Si notas que cada vez que algo crece en tu vida pierdes la paz, eso no es señal de expansión, es una señal de desalineación. No es un castigo, es un ajuste. El pedido no puede retirarse. Ella simplemente no expande lo que no es sostenible. Cuando dejas de ser un riesgo, ya no necesitas que te contengan. Cuando no amenazas al sistema con miedo, control o apego, no hay razón para la limitación. La confianza se vuelve natural. Por eso el Salmo 145 no habla de santa ansiedad, ni de preocupación responsable. Habla de un corazón tranquilo, de alguien que no reacciona de forma diferente cuando tiene más, ni siquiera cuando hay menos. Este es el verdadero descanso. No es la ausencia de trabajo, pero la ausencia de miedo es lo que gobierna. Si todavía estás aquí, entiende esto. No se trata de merecer más, se trata de no dejarse deformar por lo que viene después. Cuando esto se establece, el flujo se detiene, y donde hay descanso, hay continuidad. Estamos entrando en la fase de cierre profético, y ahora no se trata de entender más, se trata de sellar. Padre eterno, Dios del orden y la provisión, a la luz de los salmos declaramos: todo el desorden financiero se está reorganizando ahora. Lo que estaba bloqueado, confuso o inestable está empezando a encontrar su lugar. Declaramos el desbloqueo financiero, no a través del esfuerzo humano, pero porque la posición espiritual fue restaurada. ¿Qué puertas fueron cerradas por el miedo, la ansiedad y el control? Se abren en el momento adecuado. Oportunidades de empleo, provisión, oportunidades y crecimiento. No puertas forzadas, sino puertas reconocidas por el mandato del Señor. Declaramos un reembolso. Todo lo que fue drenado por decisiones tomadas con miedo, todo lo que se perdió debido a la inestabilidad interna, será realineado. No solo valores, sino paz, claridad y firmeza de posición. Y declaramos liberación espiritual, liberación del espíritu de escasez, del apego que surge del miedo, de la ansiedad que roba el descanso. Que toda la opresión invisible que te empujó hacia la inestabilidad, que sea quebrantado ahora por la autoridad que el Señor establece. No ignores este llamado, comparte esta oración. Escribe "creo" en los comentarios mientras se completa este sello. El Salmo 145 no termina en confusión, termina en acuerdo.
un acuerdo silencioso entre usted y el orden de Dios. Si este salmo ha confirmado algo en ti, el próximo video desbloqueará lo que aún está oculto. No te detengas aquí, reciba esta declaración final. Ya no estás en el lugar donde se pierde el flujo. Se le ha reubicado en un lugar donde la disposición puede permanecer. Y lo que llega, ahora encuentra descanso.